Listo, un momento mientras carga la grabación, ok. Entonces, ahora sí, buenas tardes para todos y bienvenidos al componente práctico del curso de análisis de circuitos. Mi nombre es Juan Esteban Tapias y voy a estar orientándolos pues en estas 4 sesiones que vamos a tener de este componente práctico. Debido pues a la situación de pandemia que vivimos actualmente, se decidió por parte de la universidad que tuviéramos esos componentes a través de mediaciones tecnológicas de forma virtual, ya que este es un componente pues que tradicionalmente se dicta en laboratorio o haciendo uso de los equipos y herramientas, pero pues debido como a la incertidumbre de que si nos iban a permitir o no, que si nos vuelven a encerrar o no, entonces se decidió por este periodo pues dejarlo de esta forma. Entonces, bueno, voy a hablarles un poco sobre lo que vamos a hacer el día de hoy. Voy a presentarme. Vamos a hablar del informe también que se va a entregar. Bueno, también quiero escucharlos a ustedes un poquito antes de que iniciemos. A hablar un poco sobre la explicación de la teoría de la práctica. La verdad es que la práctica de hoy es muy sencilla. En líneas generales, este componente práctico es muy sencillo, pero la práctica de hoy pues, es la más fácil, la más sencilla. Espero que, bueno, aquí me quedó mal, que realmente es 2 y aquí es 3. Pero espero que pues podamos comprenderla porque es la base para poder avanzar a las demás. Y luego pues hacemos les explico cómo vamos a hacer el desarrollo de las prácticas, porque pues debido a que estamos haciendo lo virtual, no vamos a estar reunidos aquí pues las 4 horas por llamada, sino que la idea, la intención es explicarles, resolver las dudas y que luego ustedes puedan desarrollar ya la práctica si lo quieren hacer en este momento de aquí a las 9, que es lo ideal, o si no, pues ya lo desarrollan de aquí hasta las fechas que yo les indique, que va a ser la fecha de la próxima reunión que tengamos. Mandó mi general Peraza, eso que lo revisen con por favor, les encargo apaguemos micrófono. Mauricio Romero. Gracias. Listo. Bueno, entonces quiero presentarme, pues para los que no me conocen, yo algunos con los que ya he trabajado en otros componentes prácticos, como electromagnetismo y bueno, algunos que dimos el semestre pasado, pero mi nombre es Juan Esteban Tapias Baena, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, actualmente finalizando un posgrado en redes de nueva generación, también soy instructor Cisco CSNA 1 al 3, docente investigador de la cadena electrónica y telecomunicaciones y coinvestigador del semillero CIART. Entonces voy a estar acompañándolos ahorita. Me gustaría, pues que, a ver cuántos somos bastantes, rápidamente me indicaran quiénes están de ingeniería electrónica. A ver si hay un buen grupo. Doctor, buena tarde. Yo soy en ingeniería electrónica. Rafael, excelente. Muy bien. Wilson Rojas. Wilson, excelente. También, profe. Felipe, Andrés, muy bien. Listo, de telecomunicaciones. ¿Cuántos tenemos de teleco? ¿Ninguno? Buenas tardes, ingeniero Wilson Lancheros. Ah, Wilson, ok, excelente, muy bien. Perfecto. Y John es de industrial, ¿cierto, John? John Jader. Yo, profe, Duan Gómez Méndez. No, señor, yo soy de electrónica. Ah, ok. Ingeniería telecomunicaciones. De teleco también. A ver, ¿quién nos hizo falta? Cleider. Cleider es de qué carrera? Telecomunicaciones. De teleco, Ok. ingeniero. Yo soy de teleco. Ah, ok, listo, perfecto. Excelente. Creo que ya nos miramos a todos, ¿cierto? Creo que ya estamos todos. ¿O alguien faltó? Qué pena, ingeniero, por el chat también están que le dicen de qué son. Aprovechar que, perdón, no te entendí. Por el chat también le están diciendo, ingeniero, de que... Ah, ok. Ya miro, de electrónica, telecomunicaciones. Ah, gracias, muchas gracias. Estaba mirando a los participantes. Ok, muchachos, entonces tenemos un listado, digámoslo así, multidisciplinar, bueno, de electrónica, de telecomunicaciones sobre todo. La idea es que podamos aprovechar bastante entonces este laboratorio. Entonces vamos a dar 2 minutos para que llenemos la asistencia. Se la voy a compartir aquí por el chat. En este momento se las estoy compartiendo. Simplemente es que le den clic y ordenadamente van diligenciando la última tabla que aparece. En la tabla aparece pues que coloques tu nombre, coloque el código, etcétera. Entonces colabore mientras tanto con eso, por favor. 5:15 iniciamos ya con la teoría, mientras que me ayudan a llenar, por favor, ahí la asistencia.
Recuerden que esta asistencia es importante porque con ella yo sustento o soporto que ustedes estuvieron participando y pues por esa razón también se asigna la nota. Entonces es importante esa parte. Mientras tanto voy aquí abriendo acá el Tinkercad. Profe, perdone la pregunta. Ahí en la asistencia, ¿cómo se llena? O sea, sí que, o sea, me aparece una copia de asistencia del laboratorio, Sí. pero me Bueno, aparece entonces, como si fuera para descargarla. no, les va a aparecer acá y le dices abrir. Mire, la estoy mostrando ahí en pantalla. Entonces le dices abrir con documentos de Google. Listo. Y entonces ya te va a aparecer ahí para que la puedas editar. ¿Ok? Pasa es que es el Ah, formato que me han pedido y ya mira aquí te aparece pues ya bien. Y mira, ya Clayder por lo menos ya la estaba llenando muy bien. Entonces ahí pueden arrancar el segundo, el tercero, listo. Entonces 2 minuticos señor. para que no nos demoremos mucho en esto y arranquemos que hay bastantes cositas por ver. Ok, entonces mientras que terminan de llenar ahí ya la asistencia, vamos a arrancar entonces. Bueno, entonces primero vamos a hablar del informe a entregar. Entonces aquí quiero que presten mucha atención a esto porque vamos a hacerlo de la siguiente forma. Resulta que se debe entregar un informe único al finalizar las 4 sesiones. Este es un curso de 4 créditos, entonces tiene cuatro sesiones de laboratorio. La idea es que se entregue un informe único con todas las 4 sesiones y ese informe pues es el que se va a calificar. Ese informe se entrega a través de el aula virtual que ya se les creó o se les está creando en este momento. Todavía están como asignando a algunos estudiantes, entonces sí, a todos no les aparece, pero les debe aparecer un curso más como si fuera un curso normal de los que matricularon, pero que diga componente práctico. Para los que estuvieron en el semestre pasado, ya saben cómo es la experiencia. Entonces, por ahí es donde se sube. Hay un link de evaluación y seguimiento y ahí es donde suben el informe. Pero esto pues se hace por allá al final de todo, más o menos por allá a fines de noviembre. Pero entonces ahí es donde se debe entregar. Pero yo voy a estarles solicitando que desarrollen cada sesión a más tardar al próximo componente práctico, ¿sí? Nuestra próxima práctica, a más tardar esa fecha, me estén entregando ya este informe. Porque si no nos pasa pues lo que a todos nos pasa, todo colombiano que lo dejamos todo por última hora, pero no, la idea es que vamos haciéndolo parte por parte y así también me van ayudando, yo voy calificando. Entonces esa es la idea. Atención a esto, son individuales, o sea, no vamos a entregar informes por grupo, no, es que mi compañero ya lo entregó, entonces yo no entrego, no. Se entregan informes individuales y para eso me lo van a entregar por correo interno de esa aula, no a mi correo, porque pues ahí llegan demasiadas cosas y pues uno se embolata, sino al correo interno de esa aula, como si ustedes estuvieran en su curso pues digamos, de análisis de circuitos, por ejemplo, y ahí redactan un correo interno y lo envían, pero ojo, en el aula destinada para eso, listo, hay un aula especial, no el de análisis de circuitos, sino el aula de componente práctico. Entonces, ¿qué es lo que se debe entregar? Pues esto se hace ya al final, pero mientras tanto, pues los informes
parciales que vayan entregando deben de tener pues ya todas esas especificaciones. Esto está en la guía de actividades. Entonces, fuente, tamaño, que el espaciado, que las márgenes, etcétera. Todo esto, registrar las referencias de fuentes bibliográficas, esto es muy importante, bien importante. John dice que cómo es para llenarla. No, dale clic en el enlace, no sé si de pronto, un segundito, si de pronto es que no lo... Acá lo vuelvo a poner yo. Dale clic en el enlace y ahí le das en abrir con documentos de Google. Ya lo puedes ir llenando. Bueno, entonces, desarrollo de las tablas, o sea, todo bien organizadito, respuesta a las preguntas, conclusiones muy importantes. Recuerda que en un informe siempre hay que concluir, tenemos que concluir respecto a la práctica que aprendimos, que podemos mejorar, o sea, todos esos detalles son importantes. Referencias bibliográficas. Entonces, recuerden que, como dice acá, no es grupal, sino individual, cada informe es individual. Ahora, vamos a ver en un momentico cómo nos vamos a organizar, pero el informe en sí es individual. Bueno, entonces arrancamos con la teoría. Entonces, como les decía, la idea es que trabajemos la teoría, resolvamos dudas, quizás, pues, no sé, lo que nos reste de aquí a las 6, no sé, depende de lo que nos demoremos. Y de ahí, pues, ya ustedes desarrollen la práctica. Si lo quieren hacer ahorita mismo, voy a estar muy pendiente de lo que necesiten, ya no aquí en videollamada, porque, pues, para no gastar ancho de banda las 4 horas ahí conectado, pero por el grupo de Skype o de WhatsApp pueden presentarnos las dudas y las resolvemos, o si no, de aquí hasta la otra práctica, a través del aula virtual, que hay un foro que ya está abierto, ya justo lo abrí hace un momento, entonces ahí pueden también colocar las dudas, ese es el propósito de esa aula. Entonces, bueno, arrancamos con lo básico, ¿listo? Leyes básicas, ley de Ohm, es lo básico. Entonces, la ley de Ohm es la que se usa para poder determinar la relación que hay entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. ¿Listo? Eso es a lo que hace referencia pues la ley de Ohm. Para los estudiantes de electrónica, la ley de Ohm es tan fundamental como lo es la ecuación de relatividad de Einstein, E igual a mc al cuadrado para los físicos. O sea, es una ley básica, que esta ley la vas a estar aplicando desde que veamos circuitos resistivos, sencillos como el que vamos a empezar a ver ahorita, hasta que empecemos a ver circuitos más complejos, resonantes, etcétera, que empecemos a analizar temas ya con corriente alterna, sinoidales. Ahí de todos vamos a estar aplicando también ley de Ohm, de una forma diferente, pero se va a aplicar. Entonces, para eso tenemos en cuenta estos triangulitos que vemos acá. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Nos dice que, bueno, que voltaje, si tenemos voltaje, va a ser igual al producto de la corriente por el valor de la resistencia en ohmios. Obviamente, el voltaje lo estamos trabajando en volts, corriente en amperes o amperios y resistencia en ohmios. Bueno, luego si de ahí despejamos, vamos a encontrar la corriente, que es igual a voltaje entre R, y si de ahí despejamos R también vamos a encontrar que es igual a voltaje entre I. Hay que memorizarnos este cuadrito o este triangulito porque nos puede ayudar bastante. Entonces acá nos dice cómo funciona, con la diferencia de que en vez de voltaje lo colocaron como E, y creo que tiene que ver con algo de la fuerza electromotriz. Entonces, pero es lo mismo que voltaje en este contexto. Entonces, ¿qué hacen? Si yo necesito resistencia, la tacho, y fíjense que me queda E sobre I. ¿Sí ven qué práctico? Si yo necesito amperaje o intensidad de corriente, fíjense que me queda E sobre R, o voltaje sobre R. Y si yo necesito voltaje, mire que me queda I por R. Entonces es bastante práctico si lo usamos como lo muestra aquí. Entonces es importante eso, creo que ahí vamos bien. Entonces, ejemplos de la ley de Ohm. Pues tenemos un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa si yo tengo, a ver si yo puedo abrir acá, un momentico, abrimos acá esto. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, colocar acá grande? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, me están pidiendo resistencia, ¿listo? De entrada, si regresamos acá a esta diapositiva, vamos a ver que resistencia es igual a E sobre I, o sea, voltaje sobre I. Les voy a hacer que es igual a voltaje sobre I. Entonces, ¿cuál es el voltaje acá? Pues el voltaje acá es de 24 y la corriente es de 6. Recuerden que estamos trabajando en unidades netas. No estamos hablando de miliamperios todavía, ni milivatios o milivolts. Estamos hablando en unidades netas. Siempre hay que trabajarlo así. Entonces, el resultado acá me va a dar 26 sobre 6, pues que sería 4. Listo, 4 ohms. El resultado siempre va a estar dado en ohms. Entonces, bueno, vámonos acá a este lado y ahora nos preguntan el voltaje.
¿A qué va a ser igual voltaje? Entonces, si regresamos acá, o despejamos de acá también, pero regresemos aquí para verlo, voltaje es igual a I por R. Entonces, voltaje es igual a I por R. ¿Cuánto es I? Entonces nos dan que es hay una corriente de 5 amperios que multiplica a la resistencia de 8 ohms. Es igual a 5 por 8, 40. ¿40 qué? 40 volts. ¿Listo? Entonces, básicamente, esa es la forma de aplicarlo. Mire que es muy sencillo, no tiene mayor cosa, pues mayor complicación. Eso es todo lo que hay que ver y que hay que analizar. Bueno, entonces ahora hablamos de dos tipos básicos de circuitos con los que nosotros nos encontramos. Nos podemos encontrar con circuitos, bueno, realmente son tres, pero vamos a analizar primero estos dos. Circuitos en serie y circuitos en paralelo. Entonces resulta que tenemos un circuito en serie cuando los elementos receptores, estamos hablando, llámese elemento receptor, por ejemplo, bombillas, llámese resistencias, llámese condensadores, llámese inductores, como quieras llamarlo, pero eso es un elemento receptor, cuando ellos se conectan uno a continuación de otro. Y de esta manera el voltaje de la fuente o pila, como la llaman acá, se reparte entre las dos bombillas y luce menos que si hay una sola. Entonces, esta sería una conexión en serie. Listo. Esa es una conexión en serie. Este es un diagrama esquemático de un circuito. Pero, ¿qué pasaría en la vida real? Yo quería traerles algo que no sé si logró cargar. Esto no está pues en la guía ni nada, solamente es algo que yo quería traerles, pero no sé si me logró cargar acá. Lo que pasa es que está como molestando la página hoy. Bueno, si en un momentico regresamos a ver si ya me logra cargar. Este software de Tinkercad se lo recomiendo, como les digo, no es parte de la guía, pero me permite ver de una forma más real cómo se conecta en una protoboard los circuitos, o cómo yo puedo conectar acá resistencias, LEDs, pulsadores, lo que yo quiera, y simularlo, y pues es bastante real. Vamos a ver si en un momentico mejora un poquito, porque no sé por qué razón no me quiso cargar hoy. Ahora regresamos y lo miramos a ver. Bueno, entonces esto sería un circuito en serie. En paralelo, ¿qué pasa? Entonces resulta que los elementos receptores, llámese, como les decía, bombillas, resistencias, etcétera, se conectan uno enfrente de otra, de manera que el voltaje de la batería se suministra de forma integral a cada elemento. ¿Listo? Se suministra de forma integral a cada elemento. Ya vamos a ver cómo el voltaje y la corriente, según digámoslo así, la agrupación o según la forma de conexión, llámese serie o paralelo, cómo se distribuye el voltaje y la intensidad de corriente. Pero entonces esos son los dos tipos de circuitos que manejamos y que tenemos. Entonces acá vienen cosas muy importantes. Vamos a profundizar un poquito en lo que es el circuito en serie. ¿Listo? Entonces, circuito en serie, bueno, resulta que la corriente que sale de la fuente, hablando de un circuito en serie, es la misma que atraviesa cada receptor. ¿Cómo así? Bueno, entonces, si yo vuelvo acá, si yo vengo por acá y yo mando una corriente, no sé, 1, 5, 10 amperios, lo que yo quiera mandar, ella va a pasar por acá, va a ser la misma acá y va a ser la misma acá. Todo el circuito va a tener en los dos puntos, pues, donde hay, digamos, obstáculos, por así decir, que lo llamaríamos receptores, ahí la corriente va a ser la misma. Esa es una de las leyes de los circuitos en serie. Eso con lo que respecta a corriente. Recordemos que como contexto tenemos la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, la ley de Ohm, ¿qué tenemos? Tenemos corriente, voy a resaltarlo acá, tenemos tensión o voltaje y tenemos resistencia. Entonces, en cada tipo de circuito tenemos que ver qué pasa con esas tres cosas, cómo se comportan. Entonces, la corriente ya sabemos, pues va a ser igual, va a ser la misma a la que atraviesa cada receptor. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa con la tensión? Resulta que la tensión total, del circuito es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los elementos. Miren que la tensión ya es diferente, la tensión se divide. ¿Cómo así? Entonces, bueno, si yo estoy acá, mando una tensión, aquí va a haber una caída de tensión, porque este elemento, por así decir, va a absorber una parte, y aquí va a haber otra. Entonces, el voltaje total va a ser igual a la suma de estos dos. Entonces, yo aquí tengo 9 voltios, por ejemplo. Entonces, en estos dos puntos, tiene que estar repartidos esos 9 voltios. Ah, ¿cómo? Pues no sé, va a depender del tipo de elemento que sea, si es resistencia del valor, la ley de Ohm ya nos indica unos temas de proporcionalidades, ya sea directas o inversas, eso es lo que vamos a analizar ahorita. Entonces, ahí va a haber unas caídas. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta.
Aquí hay 3 elementos, pues en este ejemplo hay solo 2. Dame un segundo, admito acá a alguien que ingresó. En este circuito hay solo 2, pero pues pueden haber muchos más elementos. Ahorita en los que vamos a ver van a ver más. Y en cuanto a resistencias, la resistencia equivalente en serie, o sea, si yo quiero encontrar la resistencia total, en serie va a ser igual a la suma de todas. Profe, ¿cómo así? Bueno, supongamos que acá fueran resistencias, entonces la resistencia total simplemente es sumar estas dos, los valores de estas dos. Estos 1, 2, 3 postulados, por así decir, tienen que tenerlos muy claros y muy en cuenta en cuanto a lo que son circuitos en serie. ¿Listo? Ahora vamos a mirar qué pasa con los circuitos en paralelo. Entonces, atención a esto, lo mismo, tenemos resistencia, tenemos corrientes y tenemos tensión. ¿Qué pasa? La resistencia equivalente en paralelo, recuerdan que ahorita era solo sumar en serie, pero en paralelo ya no. En paralelo tenemos estas dos fórmulas. Podemos trabajar con esta cuando tenemos solamente 2. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, pues simplemente escoger y multiplicar los valores de las resistencias y dividirlo entre su sumatorio. Pero si solo son 2. Si son más, aplicamos esta otra, que es 1 entre 1 R1 más 1 R2 más 1 R3 y pues así hasta la cantidad de resistencias que tengamos. Recordemos, estamos hablando de paralelo. ¿Qué pasa con la corriente? Pues que la corriente que sale de la fuente va a ser la suma de cada una de las corrientes en cada elemento. ¿Cómo así? Entonces, estando acá, la corriente va a comportarse como se comportaba aquí el voltaje. Entonces, si yo mando una corriente aquí va a haber, por así decir, una absorción o caída, si lo quieren llamar de corriente, y aquí va a haber otra, ¿sí? Entonces, la corriente total va a ser la suma de esta más esta. Mientras que el voltaje va a ser el mismo acá y el mismo acá. Entonces, si ven que simplemente es como que se complementan, hacen lo contrario, según sea en serie, según sea en paralelo. Buenas tardes, Luis, bienvenido. Listo, entonces básicamente es eso. Vamos a ver si ya me cargó el Tinkercad. A ver si ya puedo dar un circuito. Tenemos un momentico a ver si lo logro cargar. A ver, un momentico acá. Creo que sí ya está cargando. No, hombre, no sé por qué. Creo que es que cuando hay videollamadas la conexión se pone un poquito más difícil y se complica. Ah, bueno, claro que es que no he puesto el protoboard. Obvio, sí. Vamos a ver. Eso, listo. Entonces, miren. Este es un protoboard. Yo supongo, pues porque me imagino que algunos vienen de homologación en SENA y pues allá se trabaja mucho toda la parte práctica. Quizás otros vienen desde cero, por esa razón pues quiero mostrarles esto. Pero vamos a suponer, esto es un protoboard como el que se maneja normalmente pues en la vida real. ¿Quiénes ya habían visto este elemento? ¿Algunos ya conocía este elemento? Sí. Sí, señor. Okay. Ya he utilizado Tinker. Ah, excelente, excelente. Entonces, si yo quiero montar un circuito en serie, ¿yo qué hago? Bueno, entonces primero pues voy a tener que sacar mi batería o mi fuente. Voy a montar mi batería acá, 9 voltios. Listo. ¿Qué hago? Pues yo voy a energizar el circuito, ¿sí o no? Entonces, pues, este es el negativo. Generalmente lo conectamos acá. No es, pues, digamos, una ley, que yo puedo conectarlo directamente desde acá, desde cada uno de estos nodos, pero pues es como una forma de entenderlo más fácil. Entonces yo lo conecto. Listo. Luego voy a conectar una resistencia. A ver qué dice la resistencia, es acá. Yo tengo mi resistencia, acá yo puedo girarla y pongo mi resistencia acá. Listo. Si yo quiero conectar una resistencia en serie, consulta. Si yo hago esto, pregunta, la estoy conectando, espera un segundito, ok. ¿La estoy conectando en serie o la estoy conectando en paralelo? En paralelo, ¿sí? Porque acá, ¿qué pasa? En el protoboard, repito, les estoy mostrando esto porque yo sé que muchos quizás no han manejado nunca elementos reales y un protoboard es exactamente igual a como lo estamos viendo acá. Entonces, ¿qué pasa? Acá resulta que todos estos elementos, todas estas líneas que ustedes ven acá de forma, disculpen, acá, que ustedes ven de forma vertical, están interconectadas. Entonces, si yo conecto acá y conecto acá, es como si hubieran dos alambritos conectando estos dos terminales. Entonces, en este caso, yo estaría conectando en paralelo. Pero si yo quiero conectarlo en serie, entonces, ¿yo qué hago? Solamente dos resistencias. Entonces, ¿yo qué hago? Yo lo mando y lo conecto de acá. Miren que, o de acá o de cualquiera de estos puntos del terminal. Puede ser de acá o puede ser de acá. Siempre y cuando esté respetando, por ejemplo, en este caso, la línea 23. ¿Listo?
Y de ahí, ¿qué hago? Pues entonces solamente cierro el circuito. Entonces yo puedo decir, bueno, de acá yo voy a este punto acá, voy a darle positivo. Y a este punto acá, voy a darle negativo. Listo. Y ahí estoy cerrando el circuito en serie. Si yo quiero añadir más resistencias, entonces puedo, por ejemplo, eliminar este negativo. Puedo eliminar este negativo y sigo añadiendo resistencias hacia acá. Un segundo, que es que a veces se pone un poquito molesto el software. Listo. Acá. Y luego, ya simplemente, desde cualquier punto de estos, porque estos también están interconectados, miren, desde cualquier punto de estos, pues yo puedo sacar el negativo, siempre y cuando vaya acá. Así haríamos una conexión, o sea, si estuviéramos ahorita en el laboratorio, lástima que, pues obviamente no se pudo, pero si estuviéramos en el laboratorio, ustedes tendrían que hacer el circuito que vamos a ver a continuación, lo tendrían que hacer de esta manera. ¿Listo? Entonces, eso lo quería como mostrarles cómo sería. Y si fuera paralelo, pues entonces simplemente es colocar las resistencias de esta forma, miren. A ver, colocar las resistencias de esta forma, ahí ya están en paralelo. Listo. Eso sería todo, no hay más cosas pues como que analizar y que ver. Listo, muchachos, claro hasta ahí. Entonces, bueno, para que lo tengan en cuenta, quizás ahorita regresamos y miramos otros detalles, a ver si vamos avanzando. Bueno, entonces ya vimos esto, ya vimos qué pasa con las resistencias en paralelo, tensión, voltajes, avanzamos, listo. Ahora, vamos entonces a revisar un circuito mixto. ¿Qué es un circuito mixto? Pues un circuito mixto es simplemente el que tiene una combinación de ambos, paralelo y serie. Ese es uno de los circuitos que ustedes van a también a ver ahí. Entonces, si me comprenden esto que les voy a explicar acá, les va a quedar muy fácil porque pues, el circuito mixto es como el más difícil de resolver ahí. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que hacemos en un circuito mixto? Lo vamos a identificar, vamos a suponer que tenemos este ejemplo que ustedes están viendo acá. Vamos a identificar las resistencias, este es el original. Entonces, identificamos las resistencias que están más lejanas de la fuente de voltaje, las que están más lejanas. Y miramos cómo están conectadas. Entonces, en este caso, las más lejanas serían R4 y R5, ¿sí o no? Porque pues la fuente de voltaje es esta, R4 y R5 son las más lejanas. Entonces, vamos a identificar si están conectadas en serie o paralelo. Pregunta, ¿R4 y R5 están en serie o están en paralelo? Paralelo. Paralelo, exactamente, listo. Ok, ese concepto ya usted lo tiene claro. Entonces, la identificamos como lo vemos acá. Listo, están conectadas en paralelo. Entonces, aplicamos la reducción de estas resistencias y donde estaban esas resistencias, ahora conectamos una resistencia equivalente. ¿Cómo se aplicaba esa reducción? Entonces, ¿ustedes se acuerdan? Dijimos que las resistencias en paralelo lo que hacían era que el producto de su multiplicación, entonces 940, o se divide en la suma. se divide entre la suma, exacto. ¿Cuánto es la suma de 940 más 240? ¿Cuánto nos da eso? 1180, sí. ¿Sí, de acuerdo conmigo? Sí, señor. Listo. Mire cuánto me dio acá. 191.18 ohms. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Atención, ¿cómo se resuelve un circuito mixto? Empezamos primero como a contraerlo. Empezamos como, a eso le llaman también podar. Empezamos a podarlo, a contraerlo hasta que lo dejemos con un solo elemento. Además, obviamente, de la fuente. Y luego, de ahí empezamos otra vez a expandirlo, nos devolvemos. ¿Listo? Entonces, esa es la clave. Entonces, ya cuando tengamos esto, dijimos, listo, RA ya vale 191, perfecto. Nos vamos para acá y decimos, listo, de nuevo, estando ya en este circuito reducido, como lo estamos viendo acá, ya está reducido. Entonces, ahora verifiquemos las resistencias que están más lejanas. ¿Cuáles son las que están más lejanas? En este caso, pues sería R3, RA y R6. ¿Qué tipo de conexión tienen? Consulta. En serio. Exacto, están en serie, porque miren que se conectan una después de la otra. ¿Y qué pasaba con las resistencias en serie? Pues las resistencias en serie simplemente se sumaban. Entonces, 660 más 191.18 más 200. Entonces, me da 1051 o 1 kiloohmio casi de esta resistencia. Y llegamos a este punto de acá. Bueno, llegado a este punto de acá, entonces ahora tenemos que mirar qué vamos a hacer con estas de acá. Bueno, verifiquemos. Acá identificamos otra vez las más lejanas y son estas dos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas dos? Pues como están en paralelo, las vamos a volver otra vez a reducir. Entonces, ¿cómo las reducimos? Entonces, 1051,18 por 440. ¿Y quién me hace la suma de estos dos? 440 más
más 1051. ¿Cuánto sería? ¿Mil qué, perdón? 440 y 1051 da 1491, ingeniero. Listo, 1491,18, ¿cierto? Entonces, hacemos esta división y nos da 310,16, que quedaría esta resistencia. Entonces, fíjense que ese gran monstruo de circuito, ya lo estamos reduciendo a un circuito más sencillo como este. Y ahora identificamos, pues, que estas dos están en serie, ¿no? Como están en serie, pues las vamos a sumar. Nos va a dar 200 más 310,16, nos da un valor de 510,16. Esa sería la resistencia total a donde queremos. ¿Sí ven cómo lo contrajimos todo? Como lo vamos como podando hasta llegar hasta este punto. Estando en este punto, entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿para qué hacemos todo eso? Recordemos micrófonos. Gracias. Entonces, estando en este punto, ¿qué hacemos? Atención. Entonces, en este punto vamos a encontrar, yo ya tengo el voltaje y tengo la resistencia total, entonces vamos a encontrar que vamos a hallar la corriente. Listo, la corriente total del circuito. Entonces, por ley de Ohm, si ustedes recuerdan ley de Ohm, vamos a regresarnos acá para verlo. Acá ley de Ohm me decía que si yo quiero corriente, es voltaje sobre resistencia. Entonces volvamos acá otra vez al circuito, donde aquí estábamos. Acá. Entonces, si yo quiero corriente, entonces va a ser igual a voltaje sobre resistencia. ¿Cuál es el voltaje? Entonces el voltaje es 12 dividido entre resistencia, que son 510,16. Me va a dar este valor, 0,023. Pero ojo que aquí me lo está dando en amperes. En multímetro me lo está mostrando es en miliamperes. Entonces yo multiplico por 1000, pues ya me da los 23,5 miliamperes. Entonces, ojo, y aprovecho pues para que miren un detalle. Recuerden que cuando medimos amperaje, lo medimos, o pues intensidad de corriente en serie. Cosa diferente a cuando medimos voltaje, que es más fácil porque solo es en paralelo. Acá tenemos que desconectar el circuito y hacer que pase, hacer al medidor o al multímetro, o en este caso el amperímetro, hacerlo parte del circuito. ¿Se me entiende? Entonces, ahí nos da el valor correcto. Entonces, ya tenemos la corriente. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar teniendo en cuenta las reglas de corriente y de voltaje, vamos a empezar a devolvernos. ¿Cómo así? Entonces, bueno, volvemos acá. Y ustedes recordarán que esta RT anteriormente eran dos resistencias en serie, como lo acabamos de ver. ¿Listo? ¿Y qué pasa con la corriente en serie? Pues que la corriente en serie es la misma. Entonces, si yo tengo corriente acá y la misma corriente acá, puedo hallar los voltajes acá y los voltajes acá. ¿Sí recuerdan esa parte? Entonces, listo. Para eso, de nuevo, tenemos que tener en cuenta la ley de Ohm. Entonces, volvámonos acá. Y acá me dice, bueno, que si yo necesito voltaje es I por R. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, en este caso, en la resistencia de R1, ¿cuánto es el voltaje? Pues sería 200 por la corriente, que dijimos que era de 0,023, ¿sí o no? Es la misma acá, va a ser la misma acá. Me va a dar un total de 4,6. Listo. Volts, bueno, 4,7 acá. Un poquito más, porque no le coloqué los decimales. Entonces, acá me da 4,6 en este lado. Y en este lado, ¿qué habría que hacer? En este caso sería 310,16 multiplicado por ¿qué? Por el mismo valor de corriente, porque es la misma. ¿Cuál es ese valor de corriente? 0,023. Me va a dar 7,100, digámoslo aquí, 134, casi. Listo. ¿Qué sería el valor de acá? 7,3, un poquito más por los decimales. Listo. Entonces, ahí encontramos el voltaje acá y el voltaje acá, que sumados tienen que darme 12. Acuérdense que también por ley de transformación de energía no se puede perder. No hay pérdida, o sea, realmente deben de darnos igual. La que hay voltaje acá más la que hay voltaje acá tiene que darnos lo que nos está entregando la batería. Bueno, de ahí, ¿qué hacemos? Entonces, ahora vamos a deshacer esa RC. ¿Qué era RC? Si ustedes recuerdan que RC eran unas resistencias en paralelo. Entonces, nos volvemos otra vez. Ahora tenemos en cuenta que el voltaje en paralelo es el mismo. Y ahora vamos a hallar la corriente en ambos puntos, porque si yo ya sé que el voltaje aquí es de 7,30, entonces yo ya sé que aquí va a ser 730, aquí va a ser 730, ahora voy a hallar la corriente. Consulta, si yo tengo corriente, ¿cómo encuentro? Si yo tengo corriente, ¿cómo encuentro? Si yo necesito corriente, ¿cuál sería la fórmula adecuada, correcta?
¿Corriente es igual a qué? ¿Están ahí? Voltaje por intensidad. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿no? Sobre resistencia, señor, qué pena. ¿Y correcto? O sea, despejo de acá, despejo de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Bueno, entonces de acá yo voy a encontrar aquí, ya los voltajes los tengo, necesito encontrar las corrientes. Entonces yo digo, listo, si voltaje es igual a V, perdón, si corriente es igual a V sobre R, entonces yo voy a, si es igual a V sobre R, entonces yo voy a tener listo, el valor es de 7.30 dividido sobre R, que en este caso, por ejemplo, va a ser de 440. Entonces aquí me va a dar un valor de corriente de 0,016 amperes. Aquí el medidor lo está, o el amperímetro lo está evaluando en miliamperes, entonces ahí me da el valor correcto. Y lo mismo voy a aplicar acá. Entonces, de nuevo, entonces voy a coger voltaje, que es de 7.30, y lo voy a dividir entre el valor de esa resistencia, que es de 1051,18. Y aquí me da un valor aún más pequeño, que sería de 6,94 miliamperes. ¿Listo? Y ahí ya llamo los dos. ¿Qué nos hace falta? Entonces nos hace falta únicamente este valor de RV, o de RV por deshacer. ¿Listo? Y vamos a volver otra vez a regresarnos, teniendo en cuenta que RV es igual a todas estas tres resistencias en serie. ¿Y qué pasa con la resistencia en serie? ¿Qué pasa con la corriente? A ver, según lo que acabamos de ver cuando estamos en serie. ¿Qué pasa con la corriente? ¿Sí están? ¿Es igual para todos? Es igual para todos los nodos. Listo, perfecto. Entonces, como es la misma corriente aquí, aquí y aquí, entonces ya de ahí vamos ahora a encontrar el voltaje en cada resistencia. Profe, ¿cómo hacemos eso? Entonces, si yo necesito voltaje, es igual a I por R. Listo, entonces ya en este punto, yo voy a decir, bueno, la corriente es la misma, dijimos que era para este punto de acá, 6,94 o 0, creo que era 0,0694, 13, sí, así, esta es la corriente. Y la vamos a multiplicar por la resistencia. Entonces la resistencia en este caso, digamos, por ejemplo, en este caso, la R3 sería 4,5, si lo ven acá, volts, nos daría de esta forma. Y de la misma manera, si lo aplicamos acá, si lo aplicamos acá y si lo aplicamos acá. Listo. Y de esta forma, creo que esta ya es la última, hemos llegado ya a resolver todo el circuito completo. Mire que llegamos desde el circuito, desde que lo teníamos en completo, lo redujimos y lo volvimos otra vez a ampliar. Lo volvimos a ampliar. Entonces, ¿qué les recomiendo yo cuando estén resolviendo este tipo de circuitos? Yo les recomiendo que hagan una tablita donde coloquen el nombre de cada elemento y su valor para que lo vayan resolviendo. Porque ¿qué es lo que se busca con esto? Pues la idea es que ustedes puedan encontrar el valor de cada corriente y de cada voltaje en cada uno de estos puntos. Esa es la idea, esa es la intención del ejercicio. ¿Listo? Bueno, ¿dudas, consultas hasta aquí? ¿Preguntas? Profe, o sea que basándonos en esto resolvemos el primer circuito que se encuentra en la guía de actividades que compartieron de la fase 5. Excelente, excelente pregunta. Vamos a ver la guía de actividades de una vez veámosla. Entonces yo la tengo acá. Entonces miren lo que tienen que hacer ustedes, atención. La verdad está muy sencillo, está muy fácil. Bueno, arranquemos desde acá, vamos leyendo circuitos básicos, Kirchhoff. Bueno, aquí realmente no tenemos que ver todavía nada de Kirchhoff. Bueno, claro que esto está aplicándose a todo. En la segunda guía, ¿no? ¿Esta es la segunda? No. Kirchhoff es la segunda guía. Sí, aquí están todas las la tarea 2. No, pero aquí estamos hablando del componente práctico, ¿sí? No del curso, sí. Ah, bueno. O sea, estamos hablando del componente práctico como tal. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está aplicada las 4 sesiones. Entonces, sí, claro, en las demás sesiones vamos a tener que ver leyes de Kirchhoff, leyes de nodos, de mallas. Bueno, vamos a tener que ver algunas cositas más, un poquito más complejas, pero por ahorita no. Filtros pasivos, vamos a ver también eso. Esta parte es muy chévere, cómo podemos aplicar respuesta en frecuencia, bueno, etcétera. Esto lo vamos a ver después. Por hoy, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a analizar la primera práctica, arranca acá. No vamos a ver, hoy no vimos voltajes de Kirchhoff y corrientes porque no es necesario. Todavía no es necesario verlo. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, en un entorno real, pues necesitaríamos fuentes de voltaje, cables de conexión y resistencias. ¿Qué se les va a pedir que ustedes hagan? Bueno, que tengan acá, este software no, ese software solamente era para mostrarles, pues, cómo se hace en un entorno real.
pero realmente es este el que ustedes tienen que tener multisim. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Bueno, acá a la izquierda tienen el panel de todos los elementos. Entonces, vamos a sacar las resistencias. Yo voy a sacar una... que por favor hazme un circuito en serie. Listo. Entonces, yo voy con un circuito en serie. Yo cojo acá las fuentes. Entonces, una fuente de corriente alterna. No, ahorita no quiero eso. Yo quiero una fuente directa. Entonces, la coloco acá. Listo, que tenga 4 resistencias en serie. Yo cojo esta. Él me permite aquí darle la vuelta. Listo. Entonces, acá. A veces un poquito cansón como la conexión, porque a veces como que se mueve, pero a ustedes le tienen ahí paciencia. Listo, entonces cableamos, eso, cableamos. A ver acá. Listo, cableamos. ¿Qué pasó acá? No me está dejando coger el... Listo, y cableamos acá. Y nos falta conectarle la tierra. Entonces acá, esa tierra, acá está, la podemos colocar acá en este punto. Listo, entonces ya tenemos 3 resistencias, nuestra fuente de voltaje. Ahí armamos un circuito en serie, ¿sí? Que es lo mismo a lo que decíamos aquí ahorita. Si yo cojo y hago esto, estoy armando un circuito en serie. Obviamente pues tengo que cerrarlo acá con el digamos que se lo va a colocar acá, entonces positivo. Entonces, le voy a dar acá positivo y le voy a dar acá negativo. Listo, ahí estoy armando un circuito en serie, ¿sí lo ven? Aunque este es de 3, sí, igual. Y solamente que este valor de resistencia, pues entonces yo se lo puedo cambiar. Bueno, listo. ¿Qué hacen ustedes? Pues ustedes ya configuran el valor de resistencia que les hayan indicado. Entonces vamos a ver eso. Entonces nos dice, bueno, procedimiento. Para cada uno de los circuitos propuestos y de acuerdo con el último dígito de la cédula del estudiante, se debe tomar los siguientes elementos. Entonces, consulta. Bueno, vamos a decir Duván, por ejemplo, que está acá. ¿En qué termina tu cédula? 6. Listo. Entonces, Duván le toca coger las resistencias 1, 2, 3, 4 y 5 de este cuadro, de 2.2, de 3.3, de 4.7 y de 5.1. Entonces, digamos que la primera es de 2.2, entonces Duván va a coger acá 2.2 kiloohmios, ¿sí? No 2.2 ohmios. Entonces, yo me voy a venir acá, despliego este panel. Sí, señor. Profe, me disculpa, es que esa última parte no la entendí. De donde nosotros debemos reemplazar nuestros 2 últimos dígitos de la cédula. Por favor, ¿me vuelve a repetir? Ok, el último, no los 2 últimos, sino el último nada más. Ya. Sí, es que eso fue lo que me confundió. Estaba confundido. Pensé que eran los 2 últimos. Listo, profe. Listo, no, dale. Entonces, continuamos, 2.2. Listo, entonces yo me vengo acá. De aquí yo puedo aumentar hasta llegar a 2.2 o también puedo darle desde acá directamente, sino que es que a veces es como cansón, pero 2.2. K, si lo colocas acá, pues ya va a quedar 2200 ohmios, pues. Listo, ya se la coloqué. Asimismo este valor, si son más, pues ustedes tienen que agregar más. Eso depende de lo que le pida. Los circuitos realmente son estos, miren. Los circuitos son estos. Este es el primer circuito. 1, 2, 3, 4, 5 resistencias. La verdad está muy sencillo. Qué pena. Sí, señor. ¿Escucho? Qué pena interrumpir esto. Si yo no quiero manejar las resistencias, ¿las puedo pasar a ohmios? También, claro que sí. Creo que acá lo permite. No sé si automáticamente lo convierte. Déjame ver un momentico, no miro acá. No recuerdo si automáticamente lo convierte o si yo lo quiero dejar 2200. Sí, mira, también lo permite. Sí, no hay ningún... Sí, pues la idea es de pronto la idea es manejarlo así, ya que de pronto, pues no lo digo por mí, muchos compañeros estaban confundidos en la primera guía, en la segunda guía, con el tema de los miliamperios. Luego le dan las respuestas en los teóricos, los valores teóricos dan la respuesta en amperios. Y en el simulador, o sea, entonces estábamos un poco enredados en el tema de la similitud en los resultados. Claro. Ok. No, sí, claro, como lo vean más sencillo. Yo me acostumbraba a perderme, entonces yo lo dejaba así como les decía ahorita, en términos como genéricos, pues, o en términos sin aplicar múltiplos o submúltiplos. Entonces sí está bien. Bueno, luego de tenerlo ahí, ¿qué van a hacer ustedes? Entonces, ¿qué pasa con la corriente en serie? ¿Se distribuye o es la misma en cada uno de los puntos? Es la misma para todos. Muy bien, es la misma para todos los puntos. Sí, es la misma para todos. Exacto. Entonces, eso ustedes deberían de poder demostrarlo,
si sacamos acá, dentro de los analizadores o los amperímetros y voltímetros, podemos sacar acá, por ejemplo, un medidor de corriente. Entonces, este simulador, digamos que tiene una falencia, aunque yo no lo llamaría falencia, pero bueno, es una falencia, y es que yo solo conecto y ya, el medio edito del valor. Realmente en otros simuladores como Proteus, etcétera, ustedes sí tienen que desconectar y conectarlo en serie, como les decía ahorita, igual que en la vida real. Pero bueno, digamos que eso no es falencia porque pues si ya ustedes saben cómo se hace, no hay problema. Entonces yo le doy acá play y él me va a mostrar. Listo, aquí me va a mostrar la corriente que hay de este circuito. Entonces 1.19 más o menos miliamperes. Listo. Si yo coloco otro corriente acá, digamos en este punto, debería ser la misma. Vamos a ver si es cierto. A ver, no quedó. Profe, debe colocarla un poquito más arriba porque la colocó encima de la resistencia. Sí, tienes razón. Vamos a moverla. Gracias, vamos a moverla un poquitico más. Pongo acá en este nodo acá. Eso. Vamos a ver ahí cómo nos va. Listo, mire. Excelente, sí. Entonces acá, mire que es la misma. ¿Ven? Entonces esto es importante. Dice John que tiene multiscreen escritorio. No, está bien. No es obligatorio que sea online. Lo que pasa es que online es por la facilidad, pero para los que no tengan buena conexión, sí lo pueden hacer en escritorio. No hay ningún problema si lo tienen pues descargado. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes en el ejercicio? Atención. Entonces van a montar el circuito y van a garantizar a través de pantallazos, garantizan que la corriente, pues además de que sea la misma, sobre todo el voltaje, ¿no? Porque si la corriente es la misma, ojo que aquí ustedes no me pueden colocar en el informe, listo, la corriente es de 1.190 miliamperios, pero ¿por qué es de 1.190 miliamperios? Hay que hacer el cálculo y tiene que darles. ¿Cómo hacen el cálculo? Probarlo teóricamente. Exacto, teóricamente. ¿Cómo hacen ese cálculo, muchachos? Entonces, ya saben que una resistencia en serie se suma. 2.200 más 1.000, de ahí me da la resistencia total. Exacto. De ahí encuentro cuando yo tenga el total, encuentro la corriente con la ley de Ohm, que me debe dar esta corriente, pues que ya es la misma. Entonces, que serían 5 voltios dividido en la resistencia total. Exactamente, sí señor, correcto. Correcto, eso es todo. Vieron que es muy sencillo. Lo mismo va a pasar con el de paralelo. Entonces en paralelo va a ser... Ah, bueno, pero entonces antes de continuar, ¿qué pasa con esta tabla de medidas? Recuerden los micrófonos. Los micrófonos. Nelson, denle acá el micrófono. Eso, gracias. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues aquí colocan el valor de la resistencia que a ustedes les asignaron, entonces que 2200 en el caso de Duan, por ejemplo, etcétera, todas las resistencias. El voltaje teórico en esta resistencia, el teórico es el que ustedes pues obviamente hallan, ¿no? Y el simulado. Ojo que les va a dar diferente. Profe, ¿por qué da diferente? Bueno, porque cuando estamos trabajando con equipos, nunca nos va a dar exacto el valor teórico. Ojo que no puede darles un valor muy grande, pero de darles muy similar. Por eso, acá les pide que encuentren el error relativo. ¿Qué es el error relativo? Entonces, el error relativo simplemente es el valor teórico que aquí les dé. Por ejemplo, vamos que les dio a ustedes que el voltaje es de 5.5 y el simulado es de 5.1. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces yo 5 menos 5.5 menos 5.4, listo, divido entre el valor simulado, que sería otra vez 5.4, lo multiplico por 100 y eso me da el error relativo. Es que es algo muy sencillo. Lo mismo hago para la 2, para la 3, para la 4 y para la 5. Profe, ¿y qué pasa aquí con esa corriente teórica? Pues ustedes saben que la corriente teórica va a ser la misma en todo lado, ¿no? La misma en todos los puntos. Y la simulada también. Entonces esta tablita se vuelve muy sencilla de llenar. Y el error pues va a ser el mismo en todas estas casillas. John, si es una batería, claro, si es una batería ya se va descargando. Si es una fuente de voltaje, como la que ustedes ven en los laboratorios, pues que ustedes simplemente conectan, pues eso tiene energía pues infinita. O sea, exacto, si es una pila, si vas a trabajar con una pila, pues sí, obviamente se va a ir descargando, claro. Bueno, circuito 2, dejamos el circuito 1 claro. Circuito 2, la misma cosa, entonces, pero para ahora trabajar con paralelos. Profe, ¿cómo así que con paralelos? Bueno, ya vimos que era el paralelo, entonces 1, 2, 3, 4. ¿Cómo se resuelve? Ya ustedes saben que los voltajes van a ser iguales, pero las intensidades sí son diferentes en cada una de estas.
Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reducir todas estas resistencias. Luego de reducirlas, entonces encontramos cuál es el valor de corriente. La corriente es la misma para todas estas, entonces encontramos los voltajes. Bueno, ya eso lo vimos hace un momentico, sencillo, muy fácil. Y lo mismo, voltaje como es el mismo, esta primera parte de la tabla se les hace muy fácil. La segunda, pues es la más complicadita porque pues la corriente es diferente, entonces ahí es donde aplican eso. Listo. Y por último, ¿qué tiene que ver? Pues vemos acá el circuito ya en mixto, ¿listo? Circuito mixto. Entonces, ¿cómo se resolvería este circuito? Rápidamente, a ver, alguien me puede decir. ¿Qué debo de reducir primero? Primero cogemos R3 con R4 y la sumamos. No. Primero ¿No? cogemos el 4R5 y de ahí nos daría un circuito en serie. Después nos da, R3 sería el circuito serie. después nos da una RA y tenemos un circuito en paralelo, pues operación. Y después, R2. después nos da un RB. Y si yo cojo... finalmente... Doctor, una pregunta, ahí no se sumaría R4, R3 y R5 que están en serie. Ahí son las dos resistencias que están en serie. R3, R4, R5 se suman y nos quedaría, por ejemplo, RA y ahí hacemos la operación con la que está en paralelo. Pienso que es así, ¿no, profe? Muy bien, muchachos, excelente. Quería era que pues debatieran ahí un poquito, a ver qué era lo ideal. Ojo que uno se equivoca normalmente y uno dice, no, profe, lo que pasa es que yo voy a coger R4 y R2 que están en paralelo y las resuelvo y luego sumo. No, lo correcto es lo que veíamos ahorita. Recuerden los pasos. Mirar cuáles están más alejadas de la fuente. ¿Cuáles están más alejadas? 3, 4 y 5, ¿no? Están en serie, entonces las voy a sumar. Y me van a quedar aquí. Si lo ven, en esta R va a quedar la resistencia equivalente. Exacto. Sí, la que no va a ser RA, RB, RX, bueno, la equivalente. Y luego ya me va a quedar esto en paralelo con esto, que es lo más lejos. Entonces vuelvo otra vez y lo aplico. Y ya por último me quedan en serie. ¿Sí ven que está muy sencillo? Luego, ¿qué hacen? Pues ya se devuelven. Entonces, ojo que al trabajar en circuitos hay que trabajar muy ordenado. Y eso que estos son sencillos, pero los de la próxima práctica, pues ya vamos a tener que aplicar ley de nodos, ley de corrientes, es un poquito más complicado. Es importante que... Sí, correcto. Importante que se vengan ya estudiados, porque creo que ya pues para la siguiente práctica ustedes ya llevan un buen, ¿cómo se llama? Un buen bagaje en el curso, entonces ya manejan esto, entonces para que lo trabajen bien en esa parte. Bueno, la tabla va a lo mismo. Profe. Sí, señor. Profe, una pregunta, ahí cuando nos devolvemos, ¿hay un orden específico? Sí, claro, ¿el orden cuál es? Según vayas resolviendo. ¿Recuerdan? Miren acá, yo igual les voy a dejar estas diapositivas para que ustedes vayan viendo. O sea, eso no lo envía al correo o algo. O, yo se los envío al grupo de Skype, ¿listo? Y no solo eso, también lo cuelgo en el foro del aula que se creó. Listo, en el foro del aula. Preferiblemente puede mandarlo por el grupo de WhatsApp que creó. Claro que sí, yo los envío, regálenmela hasta mañana porque pues ahorita ya no alcanzo, pero se los envío mañana y les envío todo esto. Miren, aquí están los pasos, entonces miren. ¿Qué pasa? Yo comprimí todo, de esto pasó acá, de esto pasó acá, entonces nos fuimos como comprimiendo, nos fuimos comprimiendo hasta llegar acá, a la batería resistente, y de aquí a la batería, la resistencia total, perdón, y de aquí empiezo otra vez a abrir, ¿sí ven? Miren, RT se abre, R1 ya es como la fija, pero RC, que es una combinación, vuelve y se abre, ¿sí lo ven acá? Luego de ahí, resulta que RC, pues era R2 y RB, entonces RB vuelve y se abre, acá, y RB se abre, entonces R2, RB, listo, y resulta que RB era R3, RA y R6, pero resulta que RA, ¿qué era? Así lo vemos acá, creo que era aquí más abajito, era R4 y R5, y ahí llegamos al final. Entonces lo que ustedes tienen que ir cogiendo, lo van cogiendo en orden, y lo van abriendo, expandiendo. Esa parte como de devolvernos es lo más complicadito, pero pues ustedes la cogen ahí suave, que es fácil. Bueno, a ver, luego de esto, entonces vamos a la tabla. Entonces, ¿la tabla qué es? Bueno, la tabla es lo mismo. Resistencia 1, resistencia 2, 3, 4 y 5. El voltaje teórico simulado, aquí sí ya no es tan fácil porque pues cada corriente varía, entonces, y cada voltaje varía, entonces tienen que tenerlo en cuenta y aplican el error relativo. ¿Listo? La formulita es muy sencilla.
Y luego viene para finalizar unas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Entonces responda a cada pregunta de manera analítica, ojo, analítica, basada en los resultados. Nada de que me fui a buscar allá a Rincón del Vago, Wikipedia y copy y pegue, no. Según los resultados que ustedes vieron. Entonces, ¿qué variables inciden en que existen diferencias entre valores teóricos y simulados? Ah, bueno, pues tiene que ver mucho el hecho de que pues estamos en un entorno simulado, no estamos en un entorno real, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, por ejemplo, el tema de los decimales, investigan un poquito, ¿sí? Toda esta parte. Hablamos de los errores relativos porcentuales, bueno, todo eso ustedes ya lo revisan. ¿Cuáles son los teoremas necesarios para analizar los circuitos de manera teórica? Entonces, ¿cuáles vimos ahorita? Pues vimos ley de Ohm, bueno, básicamente fue ley de Ohm el que vimos. Si quieren acá en esta pregunta ahondar un poquito más, pues pueden hablar un poquito de leyes de Kirchhoff, porque todo esto, este circuito, también se puede resolver por leyes de Kirchhoff o ley de mallas, que es el que a mí me gusta más, ley de mallas, que ley de nodos, aunque ley de nodos también es muy chévere, pero me gusta más ley de mallas. Esto se puede resolver por ley de mallas, pero si tenemos la oportunidad de resolverlo por Ohm, pues es más fácil hacerlo por Ohm para no complicarnos tanto. En la próxima práctica vamos a ver un poquito acerca de esto. Y listo, ¿por qué razón los valores teóricos versus simulados son bastante cercanos? Eso es todo. Listo. No es más lo que hay que ver y lo que hay que analizar. Bueno, muchachos, dudas, preguntas, consultas. Recuerden entonces que el objetivo es ¿cuál? El objetivo es que para la próxima sesión que tengamos, ustedes ya me entreguen a través del correo interno del curso, o sea, no del curso de análisis de circuitos, sino del aula que se creó, ¿listo? A través de esa aula que se creó de componente virtual, ustedes me entreguen para la próxima individualmente, me entreguen este informe, que está muy sencillo, la verdad está muy fácil. Tenemos hasta, a ver, ¿alguno recuerda cuándo es la otra práctica? Yo miro acá que no recuerdo. Les digo. 15 días. Es en 15 días, ¿eh? Ok, miremos la tenemos de aquí hasta el 5 de noviembre. Entonces, de aquí hasta el 5, pues ya ustedes me hayan entregado por correo interno el curso para yo poder revisar, poder decirles pilas, esto está bien, pilas, esto está mal, porque lo que vamos a empezar a ver métodos de análisis de circuitos a través de mallas, nodos, Thevenin, Norton, requiere que ustedes manejen esto bien. Entonces yo les puedo decir, no, vea, lo que más que te equivocaste, mejora porque pues no vas a poder con otro. Recordemos micrófonos, por favor. Listo, muchachos. Entonces, Profe, tengo una pregunta de lo siguiente. Yo tengo un inconveniente porque algunos de los laboratorios se me están cruzando con otros laboratorios de electromagnetismo que también estoy viendo. Sí. Entonces ahí sí no sé cómo voy a hacer para poder cumplir en las dos partes. Ok, pues entonces, hablando de con electromagnetismo, ¿cierto? Sí, señor, se me está cruzando ese, pero son los últimos dos laboratorios que se me están cruzando. Y el otro inconveniente que tengo es que muchas veces, hoy me tocó hacer una sección para poder iniciar a las 5 de la tarde, pero por temas laborales se me hace complicado. No sé si yo a las 6 de la tarde me pueda conectar cuando salga del trabajo, no sé cómo manejarlo. No, sí te puedes conectar, lo que pasa es que pues mira que son las 6:05 y ya pues terminamos la teoría, aunque la próxima pues sí va a ser más extenso, esta porque es muy sencilla, próximo pues quizá nos demoremos las 2 horitas, hora y media, eso sí pues ya depende. Entonces sí, si alcanzas a llegar está bien. De todas formas estamos grabando, tan pronto esto grabe mañana también les comparto, además de las diapositivas, las slides, del material, les comparto esta grabación. Entonces, eso sí le iba a decir porque es demasiadamente importante, porque yo creo que habemos muchos en la misma situación, sobre todo por el tema laboral. Exacto, sí, correcto. Entonces sí, esa parte pues ya lo mira. Respecto a la otra pregunta que me decías, habla con el director del curso de electromagnetismo, le escribes y le consultas. Si él te dice, no, ¿sabes qué? Entonces que el de electromagnetismo te dé ¿quién es el tutor de electromagnetismo? Creo que debe ser ahorita Jaime, ¿cierto? El ingeniero Jaime. Creo que sí, creo que sí, entonces, porque él me escribió. Entonces habla con él, más bien habla directamente, le consultas que tienes ese inconveniente qué haces. Yo no tengo ningún problema, no te preocupes. Jaime Alberto Carvajal, perdón, tutor, Jaime Alberto Carvajal. Sí, el ingeniero Jaime. Entonces tú le dices a él, y mira, yo no tengo problema, si quieres puedes asistir allá, ya tú elegirías, esperar a ver qué te dice, asistes allá y luego ves la grabación de esta. Como
El electromagnetismo, si no ha cambiado, yo lo di el semestre pasado, si no han cambiado las guías para realmente era muy sencillo, muy sencillo. De hecho, varios de los que están aquí, creo que John, Rafael, me parece que también, y Andrés, se dieron cuenta que fue muy sencillo, muy fácil. Entonces, quizás sea aún más necesario que le preste más atención, pero pues ya analízalo, tú ya lo analizas y lo miras, listo. Vale, tutor, gracias. Bueno. Tutor, una pregunta. Profe, Lo que una pa- pregunta lo que pasa es que respecto al trabajo, ¿toca referenciarlo o sea, por ejemplo, supongamos que en los trabajos del curso se referencian, en este caso no es necesario, porque pues la verdad ya uno ya tiene el conocimiento y pues ya las fórmulas ya las tiene aparte, ¿sí me entiende? ¿O hay que referenciarlo? Para no, claro, hay que referenciarlo, porque recuerden que ustedes acaban de hacer una investigación también, tipo analítica. Entonces aquí van a, por ejemplo, a mirar qué parámetros ocurren para que, por lo menos, la incertidumbre, las resistencias, etcétera. Ahí, pues, de donde saques esa información, pues hay que referenciarlas y todo. Y recuerden que todo lo que ustedes hagan deben de referenciarlo. Por ejemplo, si ustedes vieron en mis diapositivas, las que yo les voy a compartir, si ustedes vieron ahí algo que les sirvió, referencien eso. Diapositivas y colocan el link que yo les entregué. O sea, eso es como modo de que empiecen a aprender, pues que toda la información siempre hay que darle la referencia pues correcta para una buena investigación. ¿Listo? Bueno. O sea, pues, por ejemplo, la ley de León, eso fue sacado del curso ahí donde dice o sea, en la primera parte podemos sacar las referencias de ese lado, ¿no? Exactamente, sí. Esa de ahí las puedes Bueno, sacar. Bueno, muchachos, entonces... una pregunta es que, pues no sé, yo no sé si es que en mi computador o algo así no encuentro lo de la parte del componente práctico, las guías, ¿dónde las encuentro? Bueno, te voy a querer crear una aula. Vamos a ver si acá... Ven, le explico, como tal, ya la profe, enviaron al perdón grupo que de Skype. le interrumpa. Cuando usted ingresa a los cursos, no ingrese a ningún curso, sino que sigue el cursor hasta la parte de abajo. Ahí en la parte de abajo es donde está eso. Exacto, ya les vamos a mostrar cómo les aparece, muchachos, para que lo vean bien. Un segundito que esto acá se me cerró la sesión, ya les muestro bien cómo es que aparece. A ver, aquí les va a aparecer de esta manera, miren. Les va a aparecer de esta manera y aprovechamos de una vez y les muestro porque sí, tenemos que ver esto bien. Luego de acceso. Un segundito acá. Bueno, un segundito acá. Listo. Entonces, mire cómo les va a aparecer. Es mis cursos virtuales normal. Bajan. Y acá les va a aparecer, dentro de los cursos que ustedes tengan, les va a aparecer esto, componente práctico, análisis de circuitos. Este es el que ustedes tienen que abrir. Le dan clic aquí en el enlace. Ahí es donde se sube el aporte del primer trabajo. Eso, entonces, exacto, muy bien. Entonces, ¿dónde ustedes me van a entregar? Ojo, no vayan a subirlo acá. Aquí es para entregar el completo, por allá el 20 y pico de noviembre. Eso ya lo vamos a hablar más adelante. Acá ustedes llegan, dan clic y todos los cuatro informes, por así decirlo, los condensan en uno y los montan acá. Pero todavía no. Por ahí no se sube porque pues se les va a cerrar y va a ser un problema. No. Redactan un correo nuevo acá. Acá en destinatarios, me buscan a mí, colocan el mensaje y añaden acá. ¿Listo? Eso es importante, que lo tengan en cuenta. Ahí me envían el informe a más tardar. Dijimos el 5 de noviembre. Ingeniero, qué pena. O sea que las prácticas intermedias, por decirlo así, porque pues diríamos que la final sería la última fecha, ¿no? Que tocan, ¿no? Y ahí que dice que el componente práctico virtual. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Práctica, el informe de la práctica 1 se entrega vía correo interno. Sí, no. sí. No, me lo entregas vía correo interno, pero el último lo tienen que entregar completo, todos cuatro, para no lo borren, ¿no? Solamente debería copiar y pegar. ¿Sí? Y al final me entreguen uno solo. Sí, señor. Pero es para que ustedes vayan avanzando, no se queden. O sea que eso es como un aporte normal. O sea, realizamos el trabajo y a medida que sigue la otra actividad, la vamos agregando ahí y todos vamos juntando un solo trabajo, el cual se va a entregar en este componente práctico. Exacto. Ahorita otra. Esa es. Recuerda que es individual. Ahorita otra pregunta, pena. Esto en el foro no se debe publicar nada, o sea, acerca de pronto de los aportes, como se hace normalmente en el curso. Muy bien, Clayton, ya voy para allá, porque ¿qué pasa en el foro? Quería mostrarles el foro. El foro
no, aquí aparece, el foro no les deja adjuntar nada. Entonces, lo ideal sería que ustedes me envíen, si tienen dudas, muchachos, te le dan aquí clic en responder, y si tienen un documento que me quieren compartir, entonces móntenlo en un Drive y me colocan acá el enlace. ¿Listo? Esa sería, porque mire que él no me deja adjuntar nada. Este foro viene diseñado para no adjuntar nada. Entonces, o pues si los pueden poner por escrito, profe, es que no entendí que esa resistencia de voltaje, bueno, yo ya le respondo. Pero la idea es que usemos este foro para las dudas. No quiere decir que por Skype o por WhatsApp no podamos atenderlo, no. Pero pues la idea es que usemos este foro para... Creo que la razón por la cual no permiten adjuntar archivos ahí es porque varios de los, o sea, hay dígitos, creo que es 4, 5 y 6, tienen el mismo. Entonces, en caso de que suban ese archivo, se pueden copiar. Eso también es una razón válida, sí, correcto. Entonces, bueno, esa sería la idea. Acá trabajamos, entonces ingresen, profe, tengo esta duda, yo lo estoy revisando periódicamente, o por el Skype, WhatsApp, no hay ningún problema, yo estoy atento a lo que necesiten. Pero entonces el informe, si me lo mandan es por acá, listo, que por mensaje sí permite adjuntarlo, listo. Eso sería entonces, recuerden ingresar al grupo de WhatsApp, aquí se los dejé, y de Skype, para que porfa tengamos buena comunicación. Y bueno, no siendo más, nos vemos entonces la otra semana, pero recuerden que pues, o sea, lo ideal es que lo puedan realizar de una vez, ya teniendo como fresquito el tema, pero si no lo quieren realizar de una vez, pues igual yo estoy pendiente en el resto de la noche para lo que necesiten. Listo. ¿Consultas? ¿Alguna consulta? ¿Dónde está el grupo? ¿Dónde está la información del grupo de WhatsApp y Skype? No la veo. Ingresen al foro, mira, ingresas al foro y en el foro aparece toda la información, listo, para que puedan ingresar. De todas formas se la voy a copiar ya por acá, para que ustedes vean, se la voy a copiar de una vez. WhatsApp y Skype. Estoy mirando y no puedo acceder a este práctico desde el campus. Listo. Lo que les decía, también es que todavía están cargándolos. Entonces puede que no te hayan llegado todavía. Esperemos este fin de semana que ya debe de estar todo cargado. Si no me indicas, porque sí, todavía están cargando algunos. ¿Listo? Bueno. ¿Hay lista de asistencia? Sí, señor, se la acabé de... Ya la vuelvo a compartir. Doctor, qué pena, ¿será que usted puede enviarme nuevamente el link de asistencia? Ya lo acabé de copiar ahí en el chat, listo. Listo, muchachos. Entonces ahí está la asistencia, por favor, les encargo, que eso es importante. En sí, esta práctica es como lo que se viene. ¿Cómo qué, perdón? Esta número 1 es como la base de todo lo que se viene. Sí, claro, aunque está muy sencilla, pues tenemos que entenderla muy bien para que podamos resolverla, ¿listo? Como tal, la práctica 1 se parece mucho a la fase 1 del curso de análisis de circuitos. Sí, de hecho la 2 también se va a parecer a la 3 porque pues vienen articuladas. Y pues entonces por eso, si ustedes están juiciosos allá, no van a tener problemas. Pero mejor porque pregunta no va. Sí, claro. Sí, señor, claro. Adelante. Recordemos micrófonos, por favor. Bueno, entonces yo los dejo cualquier cosa, ya saben que siempre lo que necesiten, muy atentos a lo que requieran, listo. Voy a parar acá el micrófono. Gracias.